También a este periodo de el Imperio Islámico o de la Edad de Oro del Islam suele llamársela o ha recibido recientemente el epíteto de una Pax Islámica. De la misma manera que se había hablado de una Pax Romana, es decir, un periodo de paz, de estabilidad, que por ende generará una gran prosperidad para todo este territorio, de la misma manera que había sucedido esto bajo el control y el gobierno del Imperio Romano, podemos encontrarnos con que al menos estos 500 años, si bien como todo imperio, las fronteras deben mantenerse a punta de fuerza y hay que tener un ejército permanente, adentro de las fronteras, esto implicó un gran periodo de estabilidad, de prosperidad y además de integración cultural de todo este territorio. ¿Por qué? Porque los viajeros, los exploradores, los comerciantes y el conocimiento del mundo árabe podía transitar libremente por todas estas fronteras, entrando en contacto con diferentes lenguas, los diferentes rostros, las diferentes religiones, las diferentes razas y las diferentes etnias de todo este imperio, de todo este imperio heterogéneo. Veremos que los viajeros, los exploradores, también tendrán una importancia fundamental en esta época. Por ejemplo, no ha de extrañarnos ahora que hemos sabido del esplendor de ciudades como Bagdad, como el Cairo y como Fez, que los mejores geógrafos, los mejores cartógrafos y los mejores mapas fueron producidos también adentro del mundo islámico. Uh, Les diré que los exploradores islámicos o musulmanes no dejaron prácticamente inexplorado ninguno de los rincones de su amplio imperio. Habrían recorrido todo el Mediterráneo, ciertamente el Mar Negro, también el Mar Rojo, uniendo el Océano Índico, recorriendo las costas del continente africano, el Golfo Pérsico, llegando hasta las puertas de la India, va descendiendo por la India también, por la isla de Sri Lanka, llegando hasta Sumatra e incluso hasta el mismo mar del sur de la China. No dejaron ninguna porción del globo conocido por esa época por explorar. E incluso les avanzo que se especula con que los navegantes árabes también pudieron hacer incursiones en el Océano Atlántico. ¿Cómo lo sabemos? Pues hoy en día se conoce que algunos de los mapas que habría de utilizar el explorador, al exploradores como Vasco da Gama o como el mismo Cristóbal Colón, eran mapas realizados adentro del mundo islámico. Entonces también veremos esa gran importancia para el descubrimiento del mundo. ¿Cuál es la implicación de todo esto que les estoy contando? Quiere decir que bajo la época del esplendor del imperio islámico asistiremos a una de las primeras grandes globalizaciones en el mundo. Generalmente el término globalización lo tenemos asociado nosotros allá con el siglo XX, pero pues mentira. La globalización había comenzado muchísimo antes, allá desde el establecimiento de las primeras rutas de la seda hacia el siglo I antes de Cristo y después con toda esta fabulosa integración que sucederá entre los siglos VIII y los siglos XV y XVI del apogeo y del esplendor islámico. Y quizás una muy bonita manera de también entrar en contacto con esta creciente globalización y de darnos cuenta de que no necesariamente el esplendor islámico habría de terminar en el año de 1258 con la destrucción y el saqueo de Bagdad. Los invito a conocer uno de los personajes para mí más fascinantes. Estamos hablando seguramente del viajero y del explorador árabe más conocido en todo el mundo, el célebre Ibn Battuta. Por cierto, veremos muchas veces este nombre de Ibn. Generalmente Ibn es un patronímico, lo que significa es hijo de la misma manera que en otras lenguas, por ejemplo en el español, la función del es, que nos encontramos en Fernández, hijo de Fernando, Rodrigo, hijo de Rodríguez, González, hijo de Gonzalo. Ibn significa hijo de.
Ibn Batuta sería hijo de Batuta, así que no es un término tan conocido o tan popular en árabe. Realmente lo que quiere decir Batuta es pichón de pato, polluelo de pato. O sea que podríamos decir que Ibn Batuta es algo así como hijo de patito. Por supuesto no es su nombre real, pero es el título con el que se hizo más conocido, especialmente a partir de sus riquísimas crónicas de viaje. Nos damos cuenta de que Ibn Batuta nace en 1304, es decir, fíjense, casi 50 años después de la destrucción y del saqueo de Bagdad. Nosotros esperaríamos que para esta época del siglo XIV el mundo musulmán ya está totalmente en declive. Pero lo que sorprende cuando leemos los relatos de viaje de Ibn Batuta es un mundo islámico que todavía está plenamente vigente, que está floreciente, que mantiene con orgullo sus costumbres y que todavía está influenciando desde ese punto de vista a los diferentes continentes, tanto a Asia como a África como a Europa. ¿Quién era Ibn Batuta y por qué sus textos son tan importantes para darnos una idea de que estos límites de la edad de oro del islámico pueden ir mucho más allá de lo que generalmente se documenta? Ibn Batuta nace en la ciudad de Tánger, en lo que actualmente es hoy Marruecos, y cuando cumple más o menos los 21 años, decide comenzar a viajar. Empezará a viajar y lo bueno y lo genial de Batuta es que no parará de viajar por todo lo ancho y largo del mundo islámico durante los siguientes 24 años de vida. Viajará más tiempo y hará más recorridos que otro célebre viajero contemporáneo de la época. Hablamos de el Marco Polo. Así que allá cuando Occidente está tan orgulloso de su Marco Polo y de sus crónicas de viaje, a veces las crónicas de Ibn Batuta empalidecen mucho los retratos de ese viajero veneciano. ¿Qué nos cuentan los relatos de Ibn Batuta? Saldrá a la edad de 21 años desde la ciudad de Tánger con el objetivo de hacer la peregrinación a la Meca, peregrinación que recibe el nombre de Hajj. Con esa intención se unirá a las caravanas que atraviesan todo el norte del desierto del Sáhara. Estamos hablando de Argelia, de Túnez, de Libia. Finalmente llega hasta Egipto. Fascinantes son sus descripciones sobre lo que se encuentra en ciudades como Alejandría, como el Cairo. Descenderá por todo el río Nilo hasta Sudán, cruza el Mar Rojo para llegar hasta la ciudad de la Meca y completar así su primera peregrinación a Meca. Y las descripciones que tenemos de la Meca a mediados del siglo XIV son fantásticas. Muchas veces se ha acusado a Ibn Batuta de que sus relatos son un poco fantasiosos o exagerados. Y quizás sea cierto que a efectos literarios algunas cosas sean modificadas, pero de todas formas constituyen uno de los relatos más vivos y más interesantes de lo que podía ser el mundo islámico que en teoría estaba en decadencia. Pero los relatos, lo que nos cuenta Ibn Batuta es totalmente distinto, que todavía se vivía esa época de grandeza y de esplendor. Un Batuta que después, o un hijo de Patito, que después de haber completado su primer Hajj, recorrerá partes de la península arábiga, también irá a Bagdad. Y la descripción que nos hace de Bagdad no es de una ciudad destruida, totalmente arrasada, como nos contaban otras crónicas, sino que todavía se mantiene el esplendor de lo que había sido una gran capital, la capital del califato abasí. Recorrerá partes del actual Irak y de Mesopotamia, luego se embarcará también, descenderá por el Mar Rojo y recorrerá toda la costa oriental de África, Somalia, Kenia, Zanzíbar, Tanzania, para regresar luego hasta el Golfo de Omán. Y por si esto no fuera poco, luego, no quedándose contento con un auténtico espíritu de viajero, seguirá en su recorrido
por Oriente Próximo, yendo a Oriente Próximo, recorriendo Anatolia, parte del Mar Negro, Europa Oriental, toda la zona del Cáucaso, los países que nos encontramos en las estepas de Asia Central, todos esos que terminan en Stan, Tayikistán, Uzbekistán, Afganistán, Pakistán, haciendo finalmente su entrada a la India, relatándonos cómo son esos gobiernos musulmanes en la India que eran realmente mongoles que se habían convertido al Islam, estableciendo un imperio en la India que recibe el nombre de el Imperio Mogol. Recorrerá el centro de toda la planicie del Valle del Indo, la planicie gangética, el centro de la India, toda la costa occidental de la India, también conocida como la costa Malabar. Será uno de los primeros viajeros de los cuales tenemos noticia que llega hasta las Islas Maldivas, y desde las Islas Maldivas visitará también la isla de Sri Lanka o el reino de Ceilán. Desde Ceilán partirá hasta el sudeste asiático, conocerá Burma, el reino de Burma, Birmania, Tailandia, atravesará el estrecho de Sumatra o de Malaca, también para llegar hasta Vietnam, empezar a conocer el mar de la China Oriental y llegar finalmente hasta la costa oriental de China, casi 20 años después de viaje, regalándonos también relatos muy diferentes a los que nos presenta a su contemporáneo que hemos dicho, Marco Polo. De hecho, uno de los primeros relatos más fascinantes de la muralla china lo encontramos también de manos o de boca de Ibn Battuta. Una vez que había llegado hasta los confines orientales del mundo, dice, ¿y ahora qué? Ya no puede continuar más hacia el oriente, así que después de todo ese recorrido decide emprender el regreso nuevamente hasta su hogar. Para completar al mismo tiempo su tercera Hajj o su tercera peregrinación a la Meca. Aquí tenemos las líneas en naranja, granate, rojo, a través de las cuales regresa hasta Oriente Próximo. Nos cuentan los relatos de Batuta que cuando entra en la ciudad de Damasco se entera de que su padre en Marruecos había muerto hacía 14 años, se da cuenta del tiempo que ha pasado, de los kilómetros que ha recorrido, de a dónde lo llevó su sed de conocimiento, su hambre de mundo, y decide regresar a su hogar. Pocos meses antes de regresar hasta Tánger, se entera de que su madre, 14 meses antes de su regreso, también su madre había fallecido. Fallece además como víctima de la peste negra, de la peste bubónica, la plaga que estaba arrasando Europa, o la pandemia que estaba arrasando Europa en aquella época. Y ya que nada lo espera y nada más tiene en Marruecos, no tiene nada mejor que hacer que volver a emprender un viaje y volver a viajar, que es su auténtica pasión. Esta vez viajará hacia el sur, internándose en el desierto del Sáhara, procurando llegar hasta el todopoderoso reino de Mali y su flamante capital, la ciudad del oro, Timbuktu. Después se unirá a las caravanas que atraviesan el desierto del Sáhara para regresar a Tánger, a visitar esporádicamente a lo que quedaba de los reinos nazaríes en Granada, en el sur de la península ibérica, y finalmente muere, dejándonos unos relatos fabulosos de lo que había sido toda esta época real de esplendor, de esplendor islámico. Entonces, también una muy linda manera de entrar en contacto con eso es, por supuesto, a través de los relatos de los relatos de viaje. Relatos de viaje que supieron llegar a las manos de algunos conocidos y eruditos europeos. Algunos conocidos y eruditos europeos. Perdón, estos son todos una copia tardía de los relatos de viajes de Ibn Battuta. También tienen una edición recomendada en español de los relatos de viaje de Ibn Battuta. Estos relatos se llaman significativamente a través del Islam, es decir, conocer el mundo a través de todos los rincones a los que la cultura islámica, que no especialmente religiosa, sino la cultura islámica, había podido llegar. Y uno de estos rincones había sido la Europa de finales del siglo XIV y del siglo XV. Una Europa que ya había
que ya había estado cosiendo toda una serie de actitudes frente a todo el mundo musulmán, especialmente desde el momento de las cruzadas. Unas cruzadas que empezaron, que se dieron más o menos entre los siglos X y los siglos XII y XIII, pero que con la justificación de los papas cristianos y católicos occidentales de querer recuperar para la cristiandad la Tierra Santa, sobre todo de las manos de los infieles musulmanes, habían creado una imagen negativa, demonizada de todo lo que fuera lo islámico. Y pensaríamos que figuras de alto vuelo intelectual de esa época, como el que sería uno de los más grandes poetas italianos del siglo XIV, Francesco Petrarca, al que nuestra tradición considera quizás el padre del humanismo y uno de los artífices del Renacimiento europeo. El mismo Francesco Petrarca no pudo evitar todos esos prejuicios, esa construcción negativa del otro que se había hecho acerca del mundo musulmán. Y en una carta que luego fue muy célebre, al menos en el sur de Europa, que le escribirá en su día más o menos hacia 1364 al Papa Urbano V, denosta todo lo que es el mundo islámico, el saber musulmán. A Petrarca, a pesar de que nuestra lengua, y es un autor muy admirado y que yo admiro en algunos sentidos, especialmente por su famoso cancionero, primera poesías en lengua latina y en lengua vernácula italiana, pues Francesco Petrarca fue, quizás sin quererlo, uno de los grandes artífices o constructores de esta imagen negativa frente al conocimiento de todo lo islámico. Le escribió al Papa Urbano V que nada bueno podía esperarse del saber cultivado en el contexto de los infieles, de una religión que era atacada, que era denostada por Occidente. Y ese tipo de prejuicios es lo que hicieron que, por ejemplo, gran parte de todo ese saber que hemos visto que surgió en Bagdad, en el Cairo, en Fez, en Córdoba, que se desarrolló ampliamente en todo el mundo, no entrara en los programas académicos de los humanistas y de las universidades europeas que estaban surgiendo en ese momento. Y fue un prejuicio que desde el siglo XIV hasta el mismo siglo XX y siglo XXI se mantuvo lamentablemente en Occidente. Fíjense, negando un episodio importantísimo en la historia con el que simplemente nos contentamos en llamar la edad oscura o la edad media, una edad infértil, una edad improductiva en Occidente que fue un gran paréntesis entre las luces de la antigüedad clásica grecolatina y las luces del Renacimiento europeo. Afortunadamente, tenemos oportunidades como esta de hacer este tipo de curso para hacer un poco de justicia real a la historia y de conocer realmente qué es lo que sucedió.